Jesucristo, Jesucristo, vive, 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 Jesucristo, Jesucristo, reina, 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 reina. Te invitamos a que puedas levantarte y cobrar ánimo, pueblo esforzado y valiente. Seguimos aprendiendo de Jesús. Jesucristo es la escuela. Jesucristo, Jesucristo, vive, 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 Jesucristo, Jesucristo, reina, 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 reina. Jesucristo es nuestra escuela, de Él aprendemos, Él es nuestro ejemplo a seguir. Jesucristo, Jesucristo, vive, 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 Jesucristo, Jesucristo, reina, 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 reina. Es nuestra escuela. Dios le bendiga, iglesia hermosa. Qué bendición nuevamente conectar con ustedes a través de nuestro canal de YouTube y nuestra radio Don Divino Play. Es un gran placer y un privilegio, de verdad, poderles ministrar revelación de parte del Señor para que el crecimiento espiritual sea poderoso. De todo corazón anhelamos cada vez que hacemos una impartición de palabra, de revelación, de conocimiento, ¿verdad? Anhelamos que usted se conecte y esté pendiente porque necesitamos su perseverancia, necesitamos su crecimiento espiritual, ¿verdad? Y así se va a glorificar el Señor. Esto en el reino de Dios o crece o decrece. Por eso es que estamos aquí, mi hermano Ángel y mi persona, todos los jueves ministrando esta Escuela de Jesús, igual el maestro Juan Luis Álvarez. La carrera continúa con Hechos de los Apóstoles. Y los domingos y todo lo que hacemos es porque Dios en nosotros pone ese querer, amén, ¿verdad? Para que usted necesita crecer, que usted necesita alimentarse espiritualmente, para que usted llegue al final de esta carrera diciendo como el apóstol Pablo: he guardado la fe, ¿verdad? ¿Qué más dijo el apóstol Pablo? He peleado la buena batalla. Y he terminado la carrera. ¿Ves? Entonces, esta es la bendición que todo cristiano pueda sentir al final de sus días y pues sentirse así que cumplió con el Señor. Lo más triste que le puede pasar a un cristiano, Ángel, es que se le pasa el tiempo y cuando se da cuenta, dejó de hacer muchas cosas para el Señor y se da cuenta cuando ya el cuerpo no aguanta más. Sí, apóstol, con ese versículo que me citas del apóstol Pablo, creo que yo resaltaría terminar la carrera con gozo. Claro. O sea, porque se puede terminar la carrera, pero se puede terminar echavetado. Salvo como por fuego. Sí, pero terminarla con gozo es otra cosa y creo que las escuelas juegan un papel importante en cómo entonces vamos a terminar nosotros la carrera. Sí. Porque la palabra es la que te va a dar luz, la que te va a dar dirección, la que te va a guiar, porque tú vas a correr una carrera. Y puedes tener la fuerza de correr y las ganas, pero ¿y hacia dónde vas a correr? Eso es correcto. Y más le añadimos a eso que lo que estamos haciendo es direccionado por Dios y el Espíritu Santo nos lo pone en nuestro espíritu y en nuestro corazón de que el Jesús, el Espíritu Santo, el Padre necesitan alimentar su pueblo. Así es. ¿Verdad? Y le ponéis inquietudes a los ministros del Señor porque nosotros somos los que hemos de dar cuenta. Como lo que hemos de dar cuenta por los pueblos del Señor. Entonces, por eso que esto no es, quiero dar clase. No. Esto es algo que el Señor nos pone en nuestro corazón y en nuestro espíritu para ministrárselo a su pueblo, pues, y por eso lo hacemos con mucho gusto y mucho amor. Claro. Porque también ese agrado como que es poderoso también, ¿cierto? Claro, la satisfacción. Claro. El espíritu. Sí, porque a medida que vamos leyendo, vamos siendo ministrados, vemos nuevas revelaciones, le impartimos y anhelando, pues, que la grey del Señor siga corriendo esta buena carrera poderosamente hasta el final de los días. Bueno, apóstol, estamos llegando al final del nivel 5 de la Escuela de Jesús, ¿no? Uy, sí. Ya esta es la última clase de la Escuela de Jesús
¿verdad? Pero vamos a seguir próximamente, por ahí como los primeros días de mayo, nuevamente volveremos con la Escuela del Espíritu. Oye, eso suena interesante. Eso va a ser bien poderoso, de verdad que sí. Jesús y el Espíritu, esta es la era del Espíritu Santo, ¿no? Y de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Ayúdanos, Jesucristo. Amén, amén. ¿Verdad? Entonces esta era es poderosa y yo de seguro que cuando aprendas a caminar con el Señor, de la mano del Señor, que tú te puedas levantar todos los días y decirle, oye Señor, hoy quiero caminar contigo, ponme en mi corazón todo lo que tú quieres que yo haga. Todos los días eso. Después dirás, Espíritu Santo, ponme en mi corazón todo lo que Jesús quiere que haga Así yo. Yo creo, apóstol, que es una bendición haber pasado por la Escuela de Jesús, porque la Escuela de Jesús nos enseña el carácter Sí. para poder tener la manifestación del poder Sí, así del es. Espíritu, porque espíritu sin carácter es más peligroso No, que un mono claro, con metralleta. no, sí. Entonces, pues, creo que si usted se propone en su corazón escuchar todas estas clases, las clases del maestro Juan Luis, las predicaciones del domingo, ¿verdad? Y lo recibe como palabra de Dios para su vida, pues, todo irá mejor. Así es, así es. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Bueno, apóstol, la clase pasada vimos los últimos minutos, ¿verdad? De nuestro Señor camino a la cruz, ¿verdad? Vimos cómo dijo consumado es, y después de eso entregó su espíritu al Señor, y el Señor pareciera que murió. Murió. Y en Jerusalén yo creo que esa tarde se vivió una tragedia. Después de haber visto un hombre que arrastraba multitudes, que hacía milagros, que le devolvía la vista a los ciegos. Prodigios, señales. Señales, con la palabra, era poderoso. Y ver que de un día a otro ya el hombre no está. Lo que pasa es que creo que todos se hicieron una idea diferente. Ellos pensaban que al final Cristo ya iba a manifestar su poder glorioso, Claro. iba a acabar con todo el imperio romano, iba a establecer el reino. Yo pienso que ellos tenían eso en su corazón y en su mente. Jamás se inspiraban ellos que el Salvador del mundo muriera como un criminal. Claro, apóstol, pero es que si vemos las profecías Ajá. mesiánicas, oye, todas las profecías nos venden un rey, nos venden un hombre que iba a venir a juzgar a las naciones con vara de hierro. O sea, se habla de un nivel de autoridad que yo creo que los judíos y los mismos discípulos dijeron, no, este hombre viene a acabar con el imperio romano y viene a libertar y a hacer grande el pueblo judío. Y se encuentran con esto. O sea, la decepción que tuvo que haber ahí es O sea, que ellos impresionante. tenían un conocimiento errado de los tiempos. Sí, El cordero, como león de la tribu de Judá, va a venir después. sí. Pero ahora vino como cordero y tal vez ellos no sé, aunque está escrito en Isaías, los dos venimientos, tal vez ellos no le hicieron mucho caso a eso, ¿no? Sí, lo que pasa es que una cosa es saber la información y otra cosa es tener la revelación. Revelación, sí. Ellos tenían la información de que nuestro Señor iba a reinar, pero no tenían la revelación de cuándo iba a ser, ni ¿Cuándo? cómo iba a ser. Entonces aquí ocurre una gran decepción, y no solamente de los discípulos, sino de todo el pueblo. Lucas 23:48, después que ocurre la trágica escena de la cruz, dice que al ver todo esto, la gente que estaba allí en la crucifixión volvió a su casa llena de tristeza porque se sentía culpable. O sea, yo imagino el duelo fue casi que nacional. Pienso que el diablo agarró todo ese sentido, ¿verdad? Y los levantó contra Cristo. Yo pienso que ahí fue el mismo infierno levantando a todos, y después que Cristo encomendó su siempre. espíritu, el diablo se vámonos ahorita, y la gente quedó. ¿Qué pasó hicimos? aquí? Sí, porque el diablo primero te acusa. Te trata de conquistar para que hagas lo peor, para que hagas todas las diableras, y después que lo logra, después se va y te dice, ¿qué pasó aquí? Sí, Y después te acusa. fuiste tú. El diablo te incita a que hagas cosas perversas y después te acusa. Cuando te dice, oye, te acusa, así quedó el pueblo. Sí. Impresionante. O sea, no puede ser que hayamos votado por Barrabás. ¿Cómo va a perder Cristo con Barrabás? O sea, no puede ser. Yo me hago la pregunta, apóstol, después de haber compartido 3 años con el Señor, los discípulos, y ver esos milagros y de ciudad en ciudad, ver la manifestación. Oye, esa noche para los discípulos tuvo que haber sido muy dura. ¿De qué estaría llena la cabeza de los discípulos? Sí, bueno, los discípulos deben tener la cabeza llena como las tienen hoy en día, ¿verdad? Las personas que
piensan que Cristo le va a hacer tesoros en la tierra. ¿Sabes? Tú sabes, cuando tú no lees bien la escritura y no tienes buena revelación, Cristo te quiere súper bendecir en la tierra. Pero las riquezas, lo que llama riqueza, Él anhela que la tengas en el cielo, que en la tierra Dios te pueda dar riqueza para que esa riqueza tú lo uses para la gloria del Señor, para que, manifestando esa gloria, ¿verdad? Haciendo bienes, entonces estás acumulando tesoros en el cielo. Hay muchas revelaciones de que la gente de repente se decepciona. Oye, vale, pero si estoy en la iglesia, oye, ¿entiendes? Entonces cuando tienes una mala revelación, piensa que el evangelio se va a centrar nada más en ti. Oye, sí, vas a tener el mejor trabajo, vas a tener el mejor carro, vas a tener la mejor casa, vas a tener la mejor familia, vas a tener... Eso no es mentira. Dios anhela que tengas todo eso, que tengas una excelente familia, que tengas todo eso. Pero ese no es el centro del evangelio. Sí, el evangelio es cristocéntrico, no egocéntrico. No, sí, claro, ¿me estás entendiendo? Entonces, cuando tienes una mala revelación, wow, entonces siempre andas como decepcionado, ¿verdad? Claro. Entonces, por eso es que de esta tribuna ahora le impartimos una bendición poderosa y una revelación para que el conocimiento te afirme de tal manera que venga lo que vengan tiempos de abundancia y no te enorgullezcas. Wow. Venga tiempo de escasez y permanezca. ¿Entiendes? Porque también los tiempos de abundancia en el nombre de Jesús declaro que te van a venir, pero no te vuelvas loco. No te vuelvas loco ni te apartes, ¿verdad? Porque oye, la bendición del Señor enriquece y no añade tristeza. Entonces, cuando el Señor te sobrebendice, sobreabundantemente, oye, es para que tú más te afiances en el reino de Dios y más bendiga la obra y seas parte de la expansión del reino de Dios, ¿verdad? Así es. Como lo que tú me estabas diciendo ahorita de Arimatea. Cuenta eso. Que Arimatea, apóstol, era un discípulo secreto de Jesús. Y cuando llega el momento de la crucifixión, los comentaristas dicen que cuando había un cadáver, los romanos no dejaban que bajaran los cuerpos. Incluso los samuros, los animales, las aves de rapiña se comían y mordisqueaban los cuerpos, picoteaban los cuerpos. Entonces, Arimatea, amigo personal de Pilato, eso está en Juan 19:38, dice que le pide a Pilato el cuerpo del Señor. Y entonces Arimatea baja el cuerpo y Nicodemo, ese otro amigo secreto, prepara aproximadamente unos 34 kilos de especias. Imagínate, eso era un billete. Tremendo. Para poder prepararle el funeral al Señor. Por eso te digo que el ambiente entre todos los discípulos tuvo que haber sido un ambiente de duelo. Yo no sé si usted que me escucha ahí, ¿verdad? Ha tenido esa experiencia de lo que es perder a alguien cercano. Uy, eso es como un dolor que te traspasa. Una puñalada. ¿Ve? Entonces, yo creo que los discípulos estaban pasando por esa noche oscura, pues, sí, de haber perdido a alguien muy querido. Y sin embargo, también podemos ver ahí que Cristo tiene sus amigos secretos. Sí. Y son financistas del reino. Sí. ¿Verdad? Así que hay gente que se hace, aunque no esté en la obra de lleno, trabajando, sirviendo, se hacen como columna financiera del reino. Y siempre están pegados a producir finanzas para que el reino siga avanzando. Entonces es tremendo porque ellos bajan ese cuerpo y le preparan una tumba que estaba nueva. Dice también el capítulo 19 de Juan, que no había sido nadie sepultado allí. Y entonces estos hombres que tenían poder económico e influencia, oye, le asignan ese sitio para que el Señor tuviera su sepulcro. Tremendo, ¿eh? Entonces, gastando ese poco de dinero en especies y en cosas, y cuando van las mujeres a llevarlas, eso no estaba. La tumba estaba vacía. ¿Por qué buscáis al que está vivo entre los muertos? Creo que dijo, ¿verdad? Sí, le dice un ángel a las mujeres. ¿Y a qué mujer fue la que primero se le presentó? Dice el Evangelio de Juan que se le apareció Jesús mismo a María Magdalena, que pensó que era como el hortelero del sitio, pues el que iba a cuidar la tumba. ¿Y por qué lloras, mujer? Le dice el Señor. Cristo honrando a las mujeres, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y tú tan mal que hablas siempre yo de la mujer? ¿Qué va? Jamás. Aquí ves al Señor redimiendo a la mujer otra vez. Porque a la primera que se le aparece es a una mujer. Sí, María Magdalena, ¿no? Oye, sí. Imagínate tú cómo le... Mira, hay personas que le roban el corazón a Jesús, ¿sabes? Así es. Hay personas que Jesús nos ama a todos, ¿verdad? Podemos decir que nos ama a todos por igual. Pero hay personas que le roban el corazón a Jesús, que hacen lo que otras personas no hacen,
que se lo derraman todo por él, como hizo la mujer esta del frasco de alabastro, ¿verdad? Sí. O sea, oye, bueno, entonces hay personas que de verdad le conquistan el corazón a Dios, porque Jesús, aunque todos somos hijos, a amigos muy pocos los llamó amigos, ¿cierto? Sí. Aunque le dijo a los discípulos que ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y esa es la verdadera amistad con el Señor. Sí, si caminamos en la misma sintonía somos amigos, ¿cierto? Sí. Fíjate que María le dice Rabón, o sea, maestro. Y Jesús le dijo, suéltame, porque aún no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, yo subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Tremendo. Esa es la primera vez en la Escritura en que Dios se vuelve Padre del hombre. Tremendo, ¿no? Gracias a la cruz. Gracias a la cruz, al sacrificio. Mira, y después de que Cristo crucificado, entonces puesto Sí, en el sepulcro. Oye, el Señor se nos desaparece 3 días. 3 días desaparece. Esos fueron los 3 días más terribles de la historia humana. Sí. ¿Verdad? O sea, yo pienso que esos 3 días marcan la diferencia de todos los días del mundo. Para los apóstoles, para el pueblo que estaba allí. Para la creación. Y para la creación, pero para los apóstoles fue impresionante. Porque los apóstoles se amarraron a Jesús de tal forma que creo que después no sabían vivir sin él. Sí, fíjate porque con eso que dice que San Jerónimo escribe de Jacobo, el justo, de Santiago el justo, hermano del Señor, escribe que en el momento en que lo crucifican, Jacobo dice que él no iba a comer, no iba a probar el pan hasta que resucitara el Señor. Sí, entonces, porque después de andar con él y Jesús siendo su escuela, es imposible caminar tanto tiempo con Jesús. Caminar sin Jesús yo creo que es imposible. Sí, creo que la vida debe ser y tal y cual aquí después vemos algunos escenarios. Sí, como el camino de Maús. Como el camino de Maús. Que eso era un lamento de 11 kilómetros. Sí, vale. Oye, estos dos tipos que andaban por allí en Lucas 24:13. Nos dice que es aquí el mismo día. 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. O sea, ya se estaban yendo a Jerusalén desanimados. Con las tablas en la cabeza. Con las tablas en la cabeza, aparentemente. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras iban conversando y discutiendo el uno con el otro, el mismo Jesús se acercó e iba con ellos. Pero sus ojos estaban velados, de manera que no le reconocieron. Entonces les dijo, ¿qué son estas cosas que discuten entre ustedes mientras caminan? Y se detuvieron con semblante triste. Ese versículo nos revela cómo era el mundo emocional de todos los discípulos. Yo me imagino, a veces nosotros nos podemos decir en cuestiones que esperamos una cosa y salen otra. Oye, ¿qué pasó, vale? Sí. No entiendo, ¿qué pasó? Oye, ¿pero por qué? ¿No le ha pasado a usted? Oye, ¿qué pasó? Yo estaba confiado de esto, o yo estaba seguro de esto. A veces podemos estar seguros de algo que no es así. Imagínate Pedro y los pescadores que dejaron todo, dejaron la barca todo. por seguir al Señor y de repente se me pierde. No, y la persecución que tenían por seguir al Señor. Sí. Y ahorita la persecución sin el Señor. Y entonces aquí Jesús, apóstol, en el versículo 19 de Lucas 24, como que se hace el loco. En el versículo 19 responde Cleofas y le dice, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? O sea, era una noticia nacional que habían crucificado al hombre que hacía los milagros. Y entonces Jesús dijo, ¿qué cosa? Y ellos dijeron, de Jesús de Nazaret, que era hombre profeta, poderoso en obras y palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros dirigentes para ser condenado a muerte, y de cómo le crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera el que habría de redimir a Israel. Ahora, a todo esto se añade el hecho de que hoy es el 3er día desde que esto aconteció. Y además unas mujeres de los nuestros nos han asombrado. Fueron muy temprano al sepulcro y no hallaron su cuerpo. Regresaron diciendo que habían visto visión de ángeles, los cuales le dijeron que Él estaba vivo. Y entonces algunos de los nuestros, los discípulos, que fueron Pedro y Juan, fueron al sepulcro y hallaron como las mujeres habían dicho y no le vieron. Entonces Él les dijo, insensatos, tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Oye, mira, pero tenía un buen concepto de Jesús, ¿verdad?
No, y que, varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y delante del pueblo. sí. Pero, o sea, delante de Dios, esto es algo interesante, ¿no? Poderoso en obra y en palabra. Repitan ahí los que están ahí en casa juntos. Digan, mira, poderoso en palabra y en obras. Wow. ¿Verdad? Delante de Dios y delante del pueblo. Vea, muchas veces la gente, no solamente delante de Dios, que tiene que estar alineado, también tiene que estar delante del pueblo como debe ser, ¿no es? Entonces, no, a mí nada más me interesa Dios, no. No, y hay otros que quieren estar delante de los hombres y delante de Dios nada. y delante de Dios tienen un cable pelado. Sí. Oye, ¿qué te parece a ti todo de Camino Emaús? Bueno, estos discípulos, ¿verdad? Es como ese tipo de gente que está pasando por una situación difícil y tú le haces una pregunta así chiquitica y te echan todo el cuento. Porque Jesús le dijo, ¿qué cosa? Y le dijeron, no, porque esto y aquello. El que tiene el alma enredada, ¿ves? Sí. Entonces, aquí se ve como estos discípulos como que sueltan todo lo que tenían por dentro con ese Y semblante se triste. sintieron tal vez defraudados por su líder, ¿no? Sí, claro, abandonados. Pero el versículo 26 de Lucas 24, Jesús dice una expresión, apóstol, bien interesante. Dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Este versículo viene a acomodar lo que hablábamos al principio de la enseñanza, que es una mala revelación. Aquí viene la primera corrección. Ya va. No era necesario. Intenten de buscar en su disco duro cómo iba a ser ese gobierno, cómo se iba a restituir el Israel. No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Entonces mira cómo el Señor empieza a desmenuzar. Dice, y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él. Tremendo. O sea, que no estaban tan pelados. Lo que pasa es que la revelación no era la correcta. Sí. Y ellos tenían en su corazón era la liberación del yugo. Sí, política. Sí. ¿Verdad? Y no sé, esta revelación, aunque Cristo se las decía, No la entendían. ellos no la entendían. Es que realmente la cruz era un misterio, o sea, y la gracia era un misterio, la forma, ¿sabes? Sí, claro. La forma siempre fue misteriosa. Estaba escondida en Dios. Sí, y aquí Cristo como enseñándoles que antes de la corona de gloria tiene que estar la corona de espinas. Sí, tremendo. ¿Ves? Y humanamente hablando también en estos tiempos, ¿no? No es que Cristo llevó la corona de espinas para nosotros ahorita aquí llevar la corona de gloria. No. Aquí el único coronado es Cristo. Tomar la cruz y seguirlo. Sí. Bueno, y el sufrimiento siempre. Acuérdate que esto es un reino que está dentro de otro reino. Y el reino del Señor no es de este mundo, ¿verdad? Aunque su iglesia está con la gente de este mundo, ¿verdad? Pero el reino de los cielos, el reino del Señor, no es de este mundo, es contracorriente. Por lo tanto, siempre va a ser perseguido. Cristianos, cuando caminan como es, a algunos les va a agradar mucho, pero a otros no, ¿cierto? Así es. La iglesia es contracorriente, el cristiano es contracorriente. Pero cuando es contracorriente, lo sufre en su carne algunas cosas, pero en su espíritu siente gozo. Así es. Porque se está cumpliendo la palabra. Eso lo sabe solo el que está convertido. Sí. ¿Verdad? Cuando la persona está convertida, wow, y está avivada en su espíritu, sabe que todas las cosas que te puedan suceder, pues nuestro Señor ya lo vivió. ¿Ves? Entonces nosotros, si Jesús lo vivió, ¿qué quedará para nosotros? Así es. ¿Cierto? Y entonces más. Bueno, ahí para hacer el cuento corto del camino de Emaús, llegaron a la aldea, ¿verdad? Los discípulos van a entrar al sitio donde se iban a quedar y Jesús hizo como que iba a seguir de largo. Para decir lo invitaban de verdad. Él no se invitaba. Jesús nunca se invita. Buscó que la gente lo anhelara, ¿cierto? Sí, pero Jesús nunca se autoinvita, pero tampoco Jesús niega una invitación. Sí, claro, exactamente. Entonces, en el momento que le dijeron, ¿para dónde vas? Quédate con nosotros. Ajá. Jesús no se va a rechazar. Era un forastero, pero lo que salía por su boca era puro fuego. Sí. Eso fue, apóstol, lo que los enganchó. Claro. Porque si ellos vienen desanimados y hay una persona que te está inyectando fuego de esa manera, y los avivó y dijo, no te nos vayas, que con esta tristeza tú eres lo que necesitamos. escuchar.
esto es lo que necesitamos escuchar. Y ellos lo obligaron a quedarse. Y entonces sucedió que estando sentado con ellos, este forastero invitado tomó el pan y lo partió, y en ese momento ellos se les fue alumbrado el entendimiento, ¿no? Dice el versículo 31 de Lucas 24, que entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Me imagino el seminario que les dio un intensivo. Oye, vale, qué privilegio, ¿no? Sí. Un intensivo dado por el mismo Señor. Sí, y se decía uno al otro, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras, ¿ves? Entonces, allí hallaron el poder del mensaje, ¿no? Sí. Antes de reconocer al predicador. Tremendo. Y el poder del mensaje, wow. Y después reconocieron al predicador. Y fíjate, apóstol, también que en ese momento de tristeza, cómo la palabra le cambia el semblante a la gente, ¿no? Ahí apareció Jesús mismo y le empezó a hablar de las Escrituras. Y eso a ellos los enganchó. O sea, qué importante es hablar palabra, y más cuando conocemos a algún hermano que está siendo afligido por algo. Oye, en vez de hacer una fiesta de lágrimas, si algo lo afligió porque algo le pasó y esa aflicción también la procesa por la palabra, de seguro que hay otra palabra que lo destraba. que destraba. Sí, porque si tú estás mal, ¿verdad? Como podemos estar todos en un momento determinado y oye, y viene alguien y te dice, la paga del pecado es muerte. Está usando la palabra. Tremendo alivio. Hay gente que le encanta, ¿no? Que le encanta de repente cuando la persona está mal usar todos los versículos para terminarlo de condenar. Echarle vinagre al jabón, como dice el proverbio. Sí. No, pero fíjate, Cristo le dio una palabra que los volvió a motivar y le encendió el corazón, le encendió la vida otra vez. Y ahí mismo se fueron otra vez para Jerusalén. De noche, porque ya era de tarde. Entonces caminaron 11 kilómetros de allá para acá y se devolvieron para Jerusalén de noche. Así es. ¿Y qué hacemos nosotros aquí? Entonces, tú siempre tienes que andar de palabra para que animes a las personas que de repente están pasando por procesos difíciles. ¿Cierto? De repente puede exhortar con alguna palabra, pero si exhortas tienes que consolar y tienes que edificar. Claro. ¿Me entiendes? No te puedes quedar nada más con el hachazo, no, vale. ¿Me entiendes? Porque la palabra siempre hace como esos tres efectos, ¿no? Sí. Y la palabra tiene que desarraigar. Claro, te redarguye, para poder volver a plantar. Te exhorta y te consuela y te edifica. Así es. ¿Me entiendes? Bueno, apóstol, estos dos discípulos del Señor se devuelven a Jerusalén como que con una noticia. Se nos apareció el Señor y cuando llegan a Jerusalén se consiguen que los 11 apóstoles, a Simón, a Pedro también se le había aparecido. Sí. Entonces yo creo que ahí el Señor empieza como a cambiar ese duelo por otra vez una esperanza viva de lo que era el maestro. Pues. O sea, ahí empieza como a cambiar el ambiente, ¿no? Puede ser que ese tres profético, puede haber, hay un mensaje por ahí que muchos predican que es el tercer día. Pueden haber siempre 3 días como que de desánimo, de cuestión. Pero al tercer día, explota la revelación de Dios. Las cosas y vuelve otra vez la fuerza, el ánimo, la alegría y la valentía, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, apóstol, después de este escenario de Camino de Emaús, que es una de las manifestaciones del Señor Jesús, luego de la cruz, hay otra manifestación bien importante que es el momento en que el Señor va a restituir a Pedro, ¿no? Va a restaurar a Pedro, que se les aparece en la playa, ¿no? A los discípulos. Ahora, mira, esto me llama mucho la atención porque cuando Jesús ya terminó la obra aquí en la tierra, los discípulos como que vuelven otra vez a su vieja andanza, tenían que vivir de algo, ¿cierto? Y lo único que sabían que hacer es pescar, ¿verdad? Y Jesús le había dicho a Pedro, oye, ya no serán pescadores de peces, sino ahora serán pescadores de hombres. Entonces aquí da a entender que cuando Jesús en medio desaparece en la vida devocional de alguien, la persona tiene la tendencia de volver de a donde Dios lo sacó. A su vieja vida. Una de las cosas de lo que usted dice es tremendo porque fíjese cómo Dios también entrega responsabilidades. Porque cuando leemos en Juan 21:3 dice que Simón les dijo, voy a pescar. ¿Y sabe lo que hicieron los otros discípulos? Vamos nosotros también contigo. Porque él es el líder. O sea, Pedro era un líder de influencia muy fuerte. ¿Me entiendes? Y voy a pescar. Yo me imagino que Jesús se nos fue, ya nos volvimos. ¿Qué pasó? O sea, yo pienso que estaban como en el limbo, ¿no? No, y Pedro, que era la otra figura de autoridad, no, yo me voy a pescar. Claro. Entonces, todos como que siguen al líder
indistintamente de si toma malas decisiones, ¿no? Lo más tremendo es que volvieron a su antigua vida, pero volvieron a empezar por donde habían tenido el fracaso. Sí, O sea que el devolvernos para la vieja vida va a ser peor de lo peor, ¿no? Sí, pescaron otra vez toda la noche Y no pescaron nada. y no consiguieron nada. Por eso es que hay gente que repite la historia y no se da cuenta. Pareciera que se repiten los ciclos. Y no se da cuenta la gente. Yo conozco muchas personas que repiten los ciclos, porque yo conozco algunos amigos que los quiero mucho de la iglesia, que de repente hacen dinero, crecen, de repente se vuelven locos, vuelven a estar quebrados, vuelven en el Señor, se vuelven a levantar, pero después se vuelven locos. O sea, son como ciclos que se repiten. Sí. Pero gracias a Dios que Cristo se le apareció otra vez aquí a Pedro y... Sí, al llegar la mañana, ¿no? Jesús se presentó en esa playa y aunque los discípulos no se dan cuenta que era Jesús, versículo 5 dice, entonces Jesús le dijo, hijitos, ¿no tienen nada de comer? Y le contestaron, no. Entonces el Señor le dice, otra vez, echa la red al lado derecho. Se repite, ¿no? Y hallarán. Y le echaron y pues ya no podían sacarle la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor se ciñó el manto que se lo había quitado y se tiró al mar. Tremendo. Vengan y coman. Mira que Jesús tan hermoso. A pesar que lo habían dejado solo en la cruz, Jesús fue a buscar otra vez sus 12 locos. 11 locos que le quedaron, 11. Ese es el amor de Dios. Yo pienso que Jesús veía más allá de lo que había hecho con sus discípulos, porque aunque aparentemente se vieran que Jesús como líder como que estaba fracasado. Oye, vale, esos líderes que levantaste te dejaron solo al final, uno te negó. Si hubiese sido otro, busca otros 12. Si hubiese sido otro, busca otros 12. Sin embargo, Jesús sabía el trabajo que había hecho. Claro. Por eso es que a veces nosotros los pastores tenemos que estar pendientes y tener cuidado que, oye, a veces vemos a la gente que no, de repente, oye, pero ¿qué pasa? ¿Qué no pasa? ¿Sabes? Sí. Pero Jesús estaba confiado que en la llenura del Espíritu Santo todo marcharía bien. Quiere decir que los líderes hoy en día podemos estar perfeccionados en el conocimiento, pero, bueno, no perfecto, sino tener una buena revelación, pues. Pero sin llenura del Espíritu, de nada nos sirve. Sí. No hacemos efectivo el conocimiento. Y haber sido testigo de los milagros y de las palabras de Jesús. Porque fíjate, esto caminaron con Jesús y al final vuelven a pescar y vuelven a quebrar la pesca. Y Jesús detrás de ellos. Así sería la vergüenza, apóstol, que en el versículo 12 dice que ninguno se atrevía a preguntarle, sí, ¿y tú quién eres? Porque sabía que era el Señor. Oye, me imagino, oye, nos agarró Jesús en la vieja vida otra vez. Haciendo lo mismo que hacíamos cuando no lo teníamos a Él. Sí, Señor. Y sin embargo, los vuelve a enriquecer con esa pesca, ¿vale? Sí, Señor. 153 peces, porque ese era ese número ahí, ¿no? Eran todos los que cabían en la red. Sí. Impresionante. Lo que sí, apóstol, es que en esta aparición vemos aquí al Señor Jesús como que tomándose un tiempo especial para Pedro. O sea, está bien, todos los discípulos son testigos de la resurrección, pero el Señor llama a Pedro aparte y le dice, ven acá, Pedro, tú y yo tenemos que hablar, tenemos unas cuentas pendientes. Sí. ¿Ah? Pero no llego diciéndole nunca por qué me negaste. No, para nada. No. Fíjate cómo el fundamento del amor es la base, ¿no? Fíjate, el fundamento del amor es la base del cristianismo. Porque como dice 1 Corintios 13, que si no hay amor, no hay nada. No hay nada. Somos como... Címbalo que retiñe. Sí. Hacemos ruido. Hacemos pura bulla y puro eco. Entonces, y aquí Jesús mismo le pregunta a Pedro, hijo de Jonás, Simón, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Ahí Cristo empieza a hurgar el amor. Anda, oye, vale, ven acá, tú me amas más que esto, me amas 3 veces. Sí. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es imposible, como dice, pastorear mis ovejas. ¿Verdad? Pastorear mis ovejas, ¿qué más le decía? Apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. ¿Verdad? ¿Por qué se tenía que ahondar en el amor para esto? Para pastorear. Que con eso, ¿qué le estaba diciendo? Es imposible que seas pastor de mi grey si no me amas. A mí. Sí. Claro. Tienes que amarme. Por eso Pedro quería sacarle la seguridad. Cristo quería sacarle la seguridad a Pedro.
mira, tú me negaste a mí, pero yo sé que el diablo lo había pedido para zarandearlo, no aguantaste la pela porque desvelaste en el Getsemaní. Del Getsemaní venía la derrota de los discípulos, ¿cierto? Sí. O para no decir la derrota de Pedro, porque en el Getsemaní cuando Cristo decía, oye, vela y ora, porque la medida de esta prueba hay que velar y orar mucho para pasarla. Y ellos se quedaron dormidos. Desde allí Pedro empieza como a descender y a descender. Empezó la prueba y no estaba preparado. Por eso que dijimos que en el Getsemaní o ganas o pierdes. Sus batallas, así es. Cristo la ganó, pero los que se quedaron dormidos la perdieron. Así es. Y el Señor le pregunta a Pedro las 3 veces, y en la tercera pregunta, él ya no afirmó con tanta seguridad. Porque la primera vez, las 2 veces, como lo hemos visto en las escuelas, él respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Sí, Señor. O sea, otra vez el Pedro sobrado. Pero en la tercera, él le dice, Señor, tú lo sabes todo. Ese tú lo sabes todo es quitándole seguridad a lo que él estaba diciendo. Sí. Porque como una vez lo traicionó o le falló, como lo quieras entender, wow, ya él no podía estar seguro de sí mismo. Y esto es una escuela para nosotros. Nunca debemos estar tan seguros de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque las fuerzas de seguir adelante no dependen de nosotros, depende del Señor. Pero lo que depende de nosotros es la búsqueda para tener esa fuerza. Así es. ¿Cierto? Así es es. la búsqueda. Porque la búsqueda del Señor es la que nos fortalece y nos hace fuerte ante cualquier tentación. ¿Verdad? Como Cristo le dijo a los discípulos, oye, velen y oren para que no caigan en tentación. Así es. ¿Verdad? Entonces, uno no puede decir siempre, ay, tú sabes que la carne es débil. No, velen y oren. ¿Cierto? Entonces, y ciertamente la carne es débil y cuando no se ora. Cuando se ora, como se debe orar, hay mayor resistencia en la tentación. Bien. Y cuando no hay resistencia, aunque hayas orado, no oraste, rezaste. Sí. ¿Saben? ¿Cierto? Sí, y nos ha enseñado, apóstol, por mucho tiempo que esa oración de que, Señor, ayúdame a amarte. O sea, esa respuesta de Pedro es, tú sabes que te amo, es como tú sabes cuánto te amo. O sea, ayúdame a amarte más. O sea, yo creo que esa oración que nos ha enseñado por muchos años, que uno se presente delante del Señor y le diga, o sea, yo quiero amarte más. Ahí es donde está el secreto para resistir las pruebas, porque cuando más se ama, o sea, cuando tú más amas al Señor, menos quieres fallar. Claro, poderoso. Para Pedro tuvo que haber sido una experiencia tan poderosa. Y esto también es otro mensaje para nosotros, ¿verdad? Que tal vez lo podemos haber hecho un tiempo muy bien, pero si en algún tiempo no lo hacemos tan bien, siempre el Señor va a venir a nosotros a sacudirnos. Epa, ¿qué pasó con el amor? Sí, así ¿Qué es. pasó con el amor? Porque es impresionante. O sea, el amor es la plataforma. Por eso que, como la predicación del domingo que estuvimos hablando, que el Señor nos pone un corazón nuevo. El corazón de Él nos lo da. Sí. Y nos pone un espíritu nuevo. Y por eso es que Él nos amó primero. Y por eso es que empezamos a sentir el amor hacia el Señor. Así es. Y tú te ves la iglesia, que siempre hablamos, la primera iglesia, la carta de los Efesios. Oye, cuando la iglesia es una iglesia envidiable, estructuralmente. Pero perdió su primer amor. Pero oye, perdió el primer amor, pero trabajaba, tenía discernimiento. Oye, tú la ves hablando y pareciera, oye, pero cuando la base no es el amor, como Sí, que nada funciona. Lo que pasa es que el rayos X de Dios traspasa las obras. Sí. Y ve más allá. Sí. A lo mejor en apariencia las obras eran pomposas. Es una tomografía, Sí. una radiografía. Ese es más profundo. Entonces, cuando el Señor tira su tomografía, Es se una da cuenta tomografía que espiritual. no hay amor. Sí, así es. Sí. Bueno, aquí restituyó a Pedro, pues, Sí. poderosamente, ¿cierto? Sí. Pedro ese día que estaba recibiendo este consuelo, creo yo, de Jesús, porque yo creo que Pedro debió haber vivido unos días horribles, ¿no? O sea, Pedro debió haberse sentido muy mal. Una hora. ¿Ves? Entonces, y a lo mejor los apóstoles no tenían conocimiento. Yo no creo que Pedro le haya dicho, yo lo negué, no, eso lo tenía él No, callado y se claro, estaba muriendo por dentro. Pero creo que ese día Pedro no sabía lo que venía después, que viniera Pentecostés, que era una predicación de 3.000 que se iban a convertir. O sea, el gran Pedro que después vemos en Hechos. Claro. Eso es tremendo. Lo que sí, apóstol, es que después hay otro escenario después de la resurrección, que es el momento de la gran comisión. ¿Sí? En Mateo 28:19, donde el Señor le dice, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Aquí hay algo que me llama mucho la atención, Ángel, y quiero que me ayudes aquí en esto, porque
cuando el Señor le dice, vayan y hagan discípulos. Eso es más allá que una oveja común. O sea, porque muchas veces en la iglesia hay muchos seguidores de Cristo, pero seguidores hasta ser discípulos. O sea, porque la orden fue a ser discípulos, que más allá, ay, me gané un alma. No, ahí no queda. Wow. Porque la confesión no tiene que ver nada con si salvó o no. Cuando tú ves la semilla que cae en las tierras, en los pedregales, que caen en tierra mala, esa persona al comienzo lo recibe con gozo. Quiere decir que en el comienzo recibe el evangelio. Sí. Pero al final no tiene profundidad. Al final la tierra la hace infructuosa. Porque el corazón no le da cabida a que la semilla fructifique. Sí. ¿Entiendes? Entonces aquí, esto es lo que siempre a mí me ha martillado. Yo digo, oye, es que Dios no mandó sino a ser discípulos. A gente que se deje enseñar, sí, que tenga un espíritu enseñable y que quieran ser discípulos de Jesús. ¿Un discípulo qué hace? Se niega a sí mismo. Se niega a sí mismo. Un discípulo se niega a sí mismo, le agrada a su Señor. Un discípulo se la juega con su maestra. El Señor es el que trabaja en el discípulo, pero creo que la parte que le toca al discípulo es que tiene que negarse a su vida. Claro, la palabra. Esa es la parte difícil. La palabra impartida es la que va haciendo el trabajo. Porque la palabra impartida con fe, y si la persona la recibe con fe, es como Dios mismo trabajando, labrando la tierra, ¿cierto? Sí. Y hacer discípulos va más allá de una persona que se congrega normalmente los domingos. Yo veo que entre la multitud, porque el Señor le predicó a muchos. La multitud. Pero de entre la multitud yo creo que salieron estos 12 hombres. O sea, es como que se suelta la palabra y la palabra hace su trabajo y los discípulos son atraídos por la palabra de entre la multitud. Entonces, aquí cuando el apóstol, el Señor Jesús dice, vayan y hagan discípulos, suelten la palabra y enfóquense en lo que respondan a esa palabra, en los que decidan dejar su vida, en los que decidan seguir al Señor. Porque no todos los que escuchan la palabra deciden dejar su vida. Quiere decir que hay una multitud que se come los panes y los peces, pero después que ya se hace tarde, ellos se van y los discípulos siguen trabajando con Jesucristo. Sí. Sí, la multitud se come los panes y los peces y no deja su vida. No, exacto. Continúa con su vida. Exacto. Sí. Esto es bien importante, la necesidad de hacer discípulos. No conformarse con una congregación que no tenga discípulos. Claro. Porque al final el trabajo se necesita con los discípulos, la liberación, y la sanidad, los milagros, la impartición, se necesitan discípulos, ¿ves? Entonces es necesario. Los discípulos hacen discípulos. Oye, no, es que no tengo tiempo, aunque sea uno en el trabajo, uno por aquí, uno por allá. No me digas que en cuánto tiempo lleva que no haces un discípulo. Fíjate que ya el ganar no se queda solo con el ganar. Sí. Se queda con el ganar. No, ganar no. Es hacerlo discípulo. O sea, ganar es la primera etapa. Ahora tengo que hacerlo discípulo. O sea, que Dios nos entrega un niño y nosotros tenemos que devolverle un guerrero. Como dice el apóstol Pablo, que sufría dolores de parto. Por esos niños. Tremendo. El hecho de formar discípulos es trabajo arduo. Sí. Sí, o sea, eso tiene que ayudarnos el Señor. Es posible, porque si Dios nos manda a hacer, es posible. Es un trabajo por eso es tan necesario conocer la vida del Señor y conocer la vida del Espíritu y vivir la vida del Espíritu con la ayuda del Señor. Eso es tan importante porque yo creo que si estamos llenos de Dios, si estamos llenos de Jesús, si estamos llenos del Espíritu Santo, podemos hacer el trabajo. Sí. ¿Verdad? Podemos hacer un buen trabajo. Ahora, si fluctuamos mucho, esa fluctuación también afecta a los que nos oyen. ¿Sabes? Porque el que estaba acostumbrado a ver un Pablo, oye, ya no aceptaba algo menos de lo que vio. Sí, claro. O sea, ya era un mínimo. O sea, menos de eso no. Oye, claro. Entonces, cuando tú vendes a un Jesús del que lo estás hablando, ciertamente no nos endiosamos para nada. Pero sí, por lo menos, oye, parece que las ovejas a veces quieren ver algo de poder, algo de palabra, revelación y de vida saludable, ¿cierto? Bueno, apóstol, ya aquí nos falta un último punto. Dime. De las apariciones de Jesús, yo resaltaría la última, que es cuando Él insta a los discípulos a esperar la llegada del Espíritu Santo. Sí. Y eso está en Hechos 1:8, ¿verdad?
que ya están listo el Señor, ya había enseñado lo que tenía que enseñar y les da una promesa maravillosa con un mandamiento. Pero fíjate que ahí todavía estaban empeñados en que ¿cuándo vas a restaurar el reino? Quédate. Oye, no entendí. O sea, fíjate que en la cruz pensaban que iba a restaurar el reino. Todavía aquí, Sí. están esperando el reino. Parece que era una opinión entonces de todos los discípulos. Claro. Todos los discípulos tenían la misma opinión. Por eso el Señor les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo pienso que aquí había un juego de poder. Ellos querían poder terrenal, ¿verdad? Y Cristo decía, no es no. El poder es terrenal, pero para sanidad, para liberación. Eso para lo que tiene que ver de la tierra, era un poder sobre las influencias demoníacas. Sí. Es un poder espiritual. Pero estos locos querían poder político, ¿verdad? Entonces, no. El llamado del Señor para los discípulos era poder espiritual. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Poder para ser testigos, ¿verdad? Poder para glorificar, para que a través de ese poder sea glorificado el nombre del Señor. Así es. Pienso que esto es maravilloso. Después de la cruz, después del Pentecostés, Todo cambió. todo cambió. De hecho, por eso es que la próxima escuela, apóstol, es la escuela del Espíritu, ¿no? Sí, con eso Porque venimos. aquí empieza. Sí. Espérate a que recibas el poder. Ahorita cuando vamos con esta escuela del Espíritu, vamos a ver que nosotros no estamos para compararnos con el Pedro ante la cruz. Sino con el de hecho. Nosotros hacemos trampa. Nosotros no nos pasamos comparándonos con los personajes antes de Pentecostés. Wow. ¿Verdad? Y esa no es la orden. Nosotros ahí no autoengañamos. La orden es con lo después de Pentecostés. ¿Verdad? Y nos vamos a dar cuenta que nuestra vida espiritual va a depender del nivel de llenura del Espíritu que tengamos. Así es. Y eso, si nosotros somos honestos con nosotros mismos, eso nosotros lo podemos pedir. Cuando usamos nuestras armas carnales, falta de llenura. Así es. Cuando usamos nuestras armas espirituales, glorificamos el nombre del Señor. Cuando usamos nuestras armas carnales, no glorificamos al Señor. ¿Verdad? En eso podemos estar claros, pero va a ser una bendición la escuela del Espíritu, estoy seguro que sí. Estoy seguro que el Señor va a preparar algo maravilloso y algo hermoso. Estamos seguros también que la iglesia va a ir a otro nivel en este año. Así es. Va a ir entrando en un nivel más profundo en la vida del Espíritu. Este año va a ser el año de la manifestación del poder de Dios, milagros, sanidad, liberación, revelación de las Escrituras, de modo que cuando le hables a la gente, wow, que día alumbrada, se le alumbre los ojos del entendimiento. Amén. Eso lo declaramos en el nombre de Jesús. Así que tú necesitas tener la expectativa y buscarlo. Jamás vas a tener lo que no buscas. Si buscas la llenura del Señor, la tendrás. Si buscas el poder de Dios, lo tendrás. Si busques lo que busque el Señor, todo lo vas a tener. ¿Verdad? Siempre que lo busques con un corazón sincero y para que el nombre del Señor sea glorificado. Así es. Así es. Bueno, si estamos terminando Sí, entonces se nos acabó la escuela de Jesús nivel 5. Jesús nivel 5. Qué bendición, le doy las gracias, ¿verdad? Por habernos aguantado y soportado todo este tiempo en esta escuela. Hemos tratado de dar lo mejor de nosotros en la revelación de las Escrituras. Tal vez no sé si hayamos acertado al 100% la revelación, pero de seguro que lo hemos hecho con todo nuestro corazón y toda la transparencia. Así es. No tapamos nada, tratamos en lo posible. Somos bien responsables en esto, en buscar lo que es, y no para a veces a tratar de animarte o desanimarte. No, lo que está escrito así, lo lanzamos, lo predicamos, lo ministramos, con el propósito de revolver la cuestión y darte el mayor crecimiento. Así es. Como que tú cheques tu revelación y la compares con lo que nosotros te estamos soltando por aquí, pues y estés claro y seguro. Queremos que tu vida espiritual sea edificada con los materiales correctos. La Biblia habla, el apóstol Pablo hablaba de oro, plata y piedras preciosas. Y ojalá que son los materiales que no se te va a quemar la vida espiritual, la estructura espiritual, tu vida espiritual. Y los otros materiales que son hoja, hojarasca y heno, hoja, hojarasca y heno. Sí. Imagínate una madera, hojarasca y heno. Imagínate tú que cualquier candelita la quema. No, nada de eso.
Sí, Creo que te estamos sembrando bien sobre la roca. amén. Y va a ser de gran bendición para tu vida. Así que cuando no estés haciendo nada por ahí, vuelve a buscar las clases. Estas están guindadas allí en YouTube. Amén. Y escúchanos un rato. Gracias por su paciencia. De verdad, nos vamos a ver nuevamente, Dios mediante, en mayo. Gracias por su diezmo y ofrenda. ¿Verdad? Siempre les digo a las ovejas que cuando usted diezma, usted le está diciendo a la iglesia, sigan contratando obreros, sigan creciendo, sigan comprando equipos, sigan haciendo esto. Cuando usted diezma, le está honrando la promesa de Dios en cuanto a las finanzas. Cuando usted diezma, es una bendición. Amén. De verdad que es una bendición. Dios quiera se les revelen a todos mis hermanos los diezmos. Hay muchos que han sido muy fieles. Dios les bendiga grandemente y poderosamente. Estoy seguro que sí. Estoy seguro que esos diezmos son semillas que van a ser sembradas en el terreno de su necesidad. Amén. Seguro que sí. Cuando usted esté en aprieto, eso está allí en el cielo. Ahí están escritas todas las cosas. Hay un libro de memoria de todo lo que hablamos, de todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, pues, estoy seguro que va a ser una bendición. Yo bendigo sus hijos, los hijos de sus hijos. Amén. Y como el Señor le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham fue bendecido para que él fuera de bendición para otros. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú eres bendecido para ser de bendición en tu casa, en tu familia y a otras personas. Bueno, así que de verdad, despide Ángel. Bueno, iglesia, una bendición. Y bueno, como siempre, invitándolos a que no se desconecten de nuestras plataformas, ¿verdad?, digitales, de nuestras redes sociales, @Don Divino Internacional, porque aun cuando la escuela se vaya de vacaciones, nuestro canal de YouTube no se para. Así que está pendiente a la programación de nuestro canal, porque ahí van a haber productos que también van a enriquecer y van a edificar tu vida y a tu familia. Te bendigo y nos vemos en el próximo ciclo. Paz y gozo en el Espíritu Santo. Bendiciones. Jesucristo, Jesucristo, vive, vive, vive. Vive, vive, vive Jesucristo, Jesucristo, reina, 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 reina. Te invitamos a que puedas levantarte y cobrar ánimo, pueblo esforzado y valiente. Seguimos aprendiendo de Jesús. Jesucristo es la escuela. Jesucristo, Jesucristo. Vive, 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 vive Jesucristo, Jesucristo, reina, 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 reina. Jesucristo es nuestra escuela, de Él aprendemos, Él es nuestro ejemplo a seguir. Jesucristo, Jesucristo, vive, 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 vive Jesucristo, Jesucristo, reina, 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 reina.